Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Dementes sin filtro paranormal. ¿Cómo está todo el mundo por el otro lado de la pantalla? ¿Cómo estás, Anthony? Muy bien, ¿y tú, Bonnie? Muy bien, en un día miércoles que me gusta demasiado. Ansioso por escuchar esas historias que nos tienes que contar, como siempre, de lo paranormal. Ajá, Tú eres como muy sensible en ese aspecto, ¿ah? oye, Con, sí. con estas cuestiones de actividades, de La, energía. la verdad es que me han pasado muchas cosas en la vida, weón. Bueno, y Ahora aquí, que me acabo de dar cuenta y aquí lo bueno es que lo vamos a ir contando y lo vamos a compartir con ustedes. con todos ustedes. Experiencias propias de terceros. En este caso hoy traemos la historia de una suscriptora, así La que primera suscriptora que nos mandó su historia. Saludos a Natalie Hernández. Natalia Hernández, saludito, gracias por compartir tu historia con nosotros Ajá. y hoy la vamos a escuchar. Estoy ansioso por este capítulo, siento que va a ser un muy buen capítulo Ujú, que así sea. y, y que Oh, dentro de todo disfrutamos un poco escuchando estas cosas, a pesar sí, de que nos dan miedo, pero disfrutamos. oye, cabe recalcar que nos han pasado hartas cosas paranormales haciendo estos videos paranormales. Sí, oye. Bueno, Sí, esa es una historia propia que le tengo, que se va a ir desarrollando durante este capítulo, ajá. pero, bueno, Connie, ¿qué vamos a hablar hoy? A ver, Bueno, hoy en día, chicos, les traemos, como le contaba Anthony, la primera suscriptora que nos mandó su historia que viene del video pasado del hombre de negro y vamos a leerla. cabe destacar que después de ese video hay otra historia que les voy a contar acá, Pasaron muchas que fue cosas. súper impactante. Tenemos pruebas y todos de eso, ¿ah? Capaz, se los ponemos ahí en pantalla. Bueno, su nombre es Natalie Hernández y dice, hola chiquillos. Bueno, mi historia ocurrió cuando yo tenía 9 años. Vivía en el campo en Niágara y con mis hermanos siempre salíamos a jugar a la pelota. Era común, siempre hacíamos lo mismo. Un día se nos ocurrió a todos jugar a un juego, no recuerdo el nombre, pero consistía en colocar un lápiz en medio de una cruz donde había un sí y un no, y unos puntos de tinta de lápiz y tinta roja o sangre. Creo que si mal no recuerdo, ese juego se llama Charlie Charlie. Creo que sí. Creo que yo Ya, también lo jugué alguna vez. yo no lo jugué, yo jugué otro juego, pero fue, era similar, pero no era lo mismo. Jugamos a ese juego que había antes que era como para llamar al más allá. Le preguntábamos cosas y el lápiz se movía. Giraba y te decía sí o no. Resulta que con los amigos que nosotros teníamos jugábamos siempre en el terreno de su abuela. Y su abuela era Machi. Ahí invocábamos cosas y hacíamos puras tonteras. Siempre en el mismo lugar. Igual éramos súper chicos. Y un día X salimos a jugar todos a la cancha en el mismo lugar de todos los días. Pero ese día nosotros estábamos invocando cosas. Yo pregunté si podía conocer al tú sabes quién, al cachúo, si era real o no, pero no pasó nada. Solo que el lápiz se giró y dijo que sí. Todos estábamos esperando el momento, pero nunca pasó nada. Ya después terminamos de jugar y me fui a mi casa. Al otro día, resulta que empezaron a pasar cosas. Se empezó a cortar la luz, se apagaban y se prendían las luces. Yo siempre salía afuera porque no me daba miedo salir de noche en el campo. Siempre estaba estrellado. Era muy lindo vivir en el campo. Y ese día, o esa noche, se veía un foco largo que daba hasta la calle, porque ella vivía cerca de la carretera. El foco de repente alumbró y yo me entré corriendo a mi casa, porque me asusté al ver algo abajo del foco. Le dije a mi mamá y mi mamá me dijo, ah, tiene que ser tu tío. Como él falleció hace poco,
Según ella, era su tío que la estaba cuidando. Ella no le dio importancia. Y un día salimos con una amiga a jugar al patio de su casa, que quedaba aún más cerca de la carretera. Ya estábamos jugando y habían de estas pica pica a la orilla de la carretera, como que tapaban un poco el patio de la casa de mi amiga. Entonces estábamos jugando a la pelota y a mí se me va la pelota hacia la carretera. Y yo corro hacia allá a buscar la pelota y aparece el hombre del sombrero negro parado al otro lado de la carretera. Se puso a caminar y yo lo veo, pero él no tenía cara. Era negro completo. Su sombrero negro, ropa negra, igual al que vio Connie en el campo. Y como yo le vi la cara y tan solo era una sombra negra, me asustó y cuando me giro para arrancar, para correr, volteo para ver si estaba ahí y ya no estaba. Se perdió detrás de las picapicas. Entonces yo dije, fue una alucinación. Y después él pasó caminando por detrás de las ramas de pica pica y apareció al otro lado. Y era tal cual lo describieron ustedes. Vestía exactamente igual, pero no tenía cara. Su cara era negra, como una sombra, y de repente, inconscientemente, comienzo a caminar hacia él. Y en ese momento me detuve y no seguí porque dije en mi cabeza, él me está llamando y él no es bueno. Yo tenía 9 años. Entonces cuando me voy acercando cada vez más, él se queda parado y desaparece detrás de las espinas. Yo no lo vi nunca más y me fui con mucho miedo corriendo a mi casa. Como dicen ustedes en su video, uno se pone a jugar cosas que no sabe y estas cosas aparecen y yo nunca más volví a jugar estos juegos. Y esto pasó porque yo lo invoqué, creo que si hubiera seguido algo me habría pasado. Natalie, déjame decirte que creo tu historia, porque yo también lo vi. Son cosas impactantes y ustedes no se pueden llegar a imaginar el nivel de pesadez que nosotros sentimos hasta grabando estos videos el día de hoy y hablando de estas cosas. Así que a veces, como dijo la amiga como lo dijo Natalie, en su historia nos ponemos a jugar y no medimos la magnitud del peligro de lo que estamos llamando. Ujú. Como dice el refrán, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Uf, muy Así que cierto, muy cierto. esto también entra también como una especie de conciencia. Tengamos cuidado con lo que hacemos, cuidado qué portales estamos abriendo, porque quizás hay personas que son muy sensibles, como en este caso mi compañera, que no saben que son sensibles a esos campos energéticos y pueden llamar cualquier cosa que no quieran ver venir. Ujú. Siempre protéjanse, crean en las energías, porque las energías son reales y fuertes, muy fuertes. Aprendan a sentir y por último, si no quieren creer, respeten, porque he visto a muchos no creyentes que se convierten en creyentes, pero no precisamente por cosas buenas, Ajá. como dicen por ahí, de que vuelan, vuelan. ¿Hay alguna historia que nos quieras contar? Pues sí, tengo la historia de el caso de una niña. Ujú. Era una niña, la historia es muy antigua, así que como que no tiene fecha exacta, solamente están las descripciones y no los datos, Ok, me ¿entiendes? gusta. Igual. La historia es muy antigua. Resulta que la chica era de un pueblo, esta niña era de un pueblo y era de una familia muy pobre. Ujú. La niña era tímida, la veían como esa gente extraña, no hablaba con nadie, no socializaba mucho con nadie. Ella era de la casa a la escuela, en la escuela no tenía amigos, tenía una mirada extraña y fría. Uy.
Los papás también reportaban comportamientos inusuales a los de un niño normal a su edad, porque estamos hablando como de 8 9 años. Ah, era chico. Los niños a esa edad son muy hiperactivos. Este, resulta ser que no socializaba con nadie y la veían como rara. Estaba en su habitación una vez y era maltratada porque la veían como un bicho raro. Entiendo, le hacían ¿Entiendes? bullying. Hacían bullying, Ajá. era menospreciada y la niña, claro, mal, y ella no era mala con nadie, en realidad, con certeza no, era, solamente era diferente, Era diferente. tenía una aura diferente, la pasaba muy sola. Resulta que esta niña padecía una enfermedad Vale. que por su corta, por su vida monetaria no podía pagar el tratamiento. Esta niña, sin miedo a nada, aceptó todas las consecuencias que le iba a traer su enfermedad. Siguió caminando sola hasta que un día se corrió y se dio la certeza de que la niña falleció, lamentablemente. Ya. Lo impactante es que cuando la niña fallece, Ujú. llega a la casa de la familia un hombre vestido de negro Ya. Mm. y con un carruaje de una persona como si la niña hubiese sido millonaria toda su vida. La gente del relato dicen que la carroza era como una persona, o sea, era como dando a representar de que la familia tenía mucho dinero, cuando no era así. El Ok. hombre se bajó, recogió el cuerpo de la niña y lo metió en esa carroza. Se lo llevó. Se lo llevó. El hombre limpio, pulcro, alto, muy seguro, y la carroza más hermosa que pudo tener un funeral la tuvo esa niña. Y hasta el sol de hoy no se sabe quién era ese hombre. La familia nunca lo conoció, nunca lo vieron en vida cerca de la niña, porque como se dice en el pueblo, la niña no hablaba con nadie. Pero lo más sorprendente es que vivió como pobre toda su vida y el momento más rico lo vivió fue cuando murió. Porque llegó este hombre y le hizo un funeral de lo Vaya. más hermoso. ¿Será que Se relata de que el papá de la niña una vez se cuestionó, la niña se cuestionó de que si el diablo era malo. Se conoce como la vez que el diablo tuvo sentimientos. Que si el diablo era malo porque todo el mundo lo juzgaba, es que si la historia del diablo no es como la cuentan? por eso lo juzgaba, lo maltrataba, y ella le dio como el beneficio de la duda. Como dicen, no se le ve el rostro, pero supuestamente por el lado de su mejilla, cuando la niña falleció y la llevaba en sus brazos, se vio como lágrimas cayendo. Mm, como la icónica foto. Me da hasta como escalofríos Sí, de contarla. la recorté. Y fue una historia muy impactante porque si, y si en caso no es como lo contamos, y si Ujú. el caso es un villano de una historia mal contada, Uh, hay que dar bueno, no sé si dar el beneficio de la duda, pero a veces es bueno como tener un criterio propio y no de tantas doctrinas que hay en el mundo. ujú. O Es sea, podríamos decir que el diablo fue a darle su funeral su como ella se lo funeral como merecía. ella se lo merecía, o también puede ser que alguien de la familia quizás eh, hizo un pacto con él, No creo que haya hecho un pacto con él. Recuerda que los pactos se rigen porque yo te doy y tú me das algo a cambio. por eso. La niña nunca tuvo nada de cambio, era pobre, Mm, ¿me también. entiendes? Entonces es como que, nada, solamente como que se cuestionó.
Y sabes que los niños a esa edad son niños todavía, tienen un alma pura Ujú, y son más susceptibles energéticamente a los adultos. claro, Porque claro, nosotros, por nuestros pecados, si así lo quieren llamar, por nuestros pecados o por nuestras acciones, no somos tan puros como lo va a ser un niño. eso sí. Entonces, ellos son como más susceptibles a ver cosas. Y, y lo impactante fue es que un hombre que tú nunca has visto en tu vida, con riqueza Y elegancia. y elegancia, llegue a llevarse el cuerpo de tu hija y pague todos los gastos fúnebres y lo veas llorar y nunca lo has visto cerca de tu hija ni nada, Ujú, no tienes otra explicación de saber quién fue el que fue a buscar ese cuerpo. claro, tienes razón. Y quizás el único cuerpo que no se llevaría para castigarlo, ¿no crees? Me acabas de dejar sin... Muy buena historia. Se conoce como la historia de la vez que el diablo tuvo sentimiento. Muy buena historia. Así que eso nos da como otra perspectiva, bueno, en mi caso, voy a hablar por mí, nos da como otra perspectiva de cómo ver A Lucifer. a esta entidad, claro. Recuerden que alguna vez también fue un ángel, Ujú, así que quizás todavía quede algo de bondad. quién sabe. ¿Y tú, Connie, qué Hoy, nos traes? hoy te traigo una historia más de las que me ha pasado a mí. Esto tiene una parte uno y una parte 2. Parte 2. Hoy grabamos la parte 1. ¿Ah? Hoy grabamos la parte 1. No, hoy grabamos la uno y Hoy, la hoy 2. grabamos todo. Ok, muy bien. Solo decir que la primera parte no es tan paranormal, Ya. pero la segunda sí lo es. A ver, ilústranos. Tengo que confesar un poco, hacer un paréntesis, que estoy como pesadito en estos momentos y perdón si me voy moviéndome mucho. Así que eso. Bueno, resulta que hace un par de años atrás fui a carretear o fui de fiesta con una de mis mejores amigas a un pueblo que se llama Vilcún, que queda a un par de kilómetros de acá, no sé exactamente a cuánto. Y estábamos pasándola bien, estábamos compartiendo algo, estábamos bebiendo, y de repente su tía me dice, mírame a los ojos, ¿verdad? Y yo le digo, no, gracias, no quiero mirarla. Estuvo así un par de rato diciéndome, mírame a los ojos, dame tu mano, dame tu mano. Yo no quería, yo estaba de fiesta, o sea, no me gustan este tipo de cosas, pero en ese momento no lo quería. Resulta que de repente llega esta tía y se sienta al lado mío, así tal cual estás sentado tú. Y yo estoy así, con tu mano así. Y yo estoy así, y de repente me hace esto. Y cuando me agarra la mano así, así, yo siento que otra mano la pone sobre mí, pero era solo su mano La tuya. y la mía. La otra mano La sobraba. otra mano sobraba. Quedé así, así con ella, o sea, ella tenía su mano abajo, yo la tenía así, me la tenía agarrada, y la otra mano encima, y de repente inconscientemente yo fui y la miro a los ojos, y quedó pegada a sus ojos. No le pude quitar la vista de encima nunca más hasta que terminó de decirme todo lo que tenía que decir. Empezó a decirme un montón de cosas, cosas que me habían pasado, cosas que me estaban pasando. Me dijo el por qué mi amiga me había elegido como su mejor amiga. Me dijo que tenía que cuidarme porque yo tenía el alma pura, tenía un corazón muy bueno y habían personas y espíritus que querían entrar en mí. Entonces yo tenía que cuidarme. Dentro de todo esto me dijo un montón de cosas, como te contaba, que me hicieron llorar. Y esa noche fue muy, pero muy, muy extraña. No pasó nada raro más allá de lo que te estoy contando. O sea,
Pasado la noche después, seguimos compartiendo, seguimos conversando, seguimos riendo. Cuando llega su pareja de ese entonces, y de la nada, el hombre agarra un vaso y me golpea el pecho con la parte de abajo del vaso. Y yo quedo así. Y le digo, ¿qué fue eso? Y él me dice, tranquila, solo te estoy protegiendo. Nunca entendí nada, nunca entendí por qué pasó ese suceso. No era la primera vez que iba a esa casa, pero nunca me había pasado esa situación, ¿Te golpeó fuerte? como así, así tal Entiendo. cual. No, no me dolió, pero sí fue como, Claro, claro, obviamente ¿por qué? no es tan normal que alguien venga y te golpee con un vaso en el pecho. Exactamente, o sea, nunca lo había vivido. La cuestión es que pasó, me fui al otro día, viajamos de vuelta a casa, llego a mi casa, todo bien, me voy a trabajar, pasan los días y estaba yo, días después, hablando con un amigo por teléfono. Todo normal, pura risa, ¿cómo estás tú? Esto, bla, bla, bla. Y de pronto yo me comienzo a sentir extraño. Siento como si mi cabeza empezara a balancearse así, literal. Pero yo no me estaba balanceando. Era mi cabeza, como mi espíritu, como no, no sé cómo llamarlo, que se estaba balanceando. Hasta aquí todo el mundo puede decir, ah, te estabas quedando dormida, esto era un sueño. Pero no, no señores, no fue un sueño. Resulta que de repente perdí el control de mí. Dejé de sentirme mareada y mi cuerpo siguió funcionando, pero no era yo quien estaba haciéndolo funcionar. Cuando dentro de mi cabeza comienzo a escuchar un guajajajaja, pero no era yo, era mi cuerpo. Entonces trato como de volver en mí y no podía. Me tranquilicé. ¿Y tú dentro de tu mente cómo estabas? O sea, ¿tú te viste, no te viste, No, era saliste de tu cuerpo? ¿Cómo? yo, yo estaba despierta, pero atrapada en mi cabeza. Entiendo. ¿Me entiendes? Y lo que veías era, Nada, ah, no veía nada. solamente escuchabas. Solo escuchaba, sentía, sentía, escuchaba. Y dentro de mi cabeza yo estaba, cuando quise incorporarme, no pude. Dentro de mi cabeza empecé a decir, tengo que Volver. volver. Esto no me puede ganar porque en ese momento yo estaba luchando con algo que no sabía qué era. Que ¿Me no era de este entiendes? mundo. Ajá. Entonces yo decía, tengo que volver, tengo que volver. Y cuando logré tomar un poco y cuando logré volver en mí un segundo, todo esto, quede claro, disculpen la interrupción, pero todo esto fue hablando por teléfono con un amigo. ¿Ya? Entonces, cuando vuelvo a tomar poder de mi cuerpo, le digo a mi amigo, por favor, oremos. Y cuando dije eso, algo salió disparado como de mi boca. Sentí toda esa sensación de cuando algo, ¡ah! No era vómito, no era saliva, no era agua, no era nada, era algo que no se podía ver, simplemente se podía sentir. Al momento de ver eso, o sea, al momento de pasar eso, de que saliera eso de mi boca, comencé a sentir una pena que me puse a llorar en ese mismo instante. Fue asco, fue pena, fue qué mierda me está pasando. Y al otro lado del teléfono, Tu amigo. un amigo que me dijo qué mierda fue todo eso. ¿Por qué te reíste así? ¿Por qué me hablabas así? Y yo le dije, pero si yo no me reí, yo no hablé. Y me dijo, Connie, ¿qué mierda fue eso? Quedé pero en shock esa noche, no pude ¿Y dormir. tu amigo qué te dijo que le dijiste?
que me reí de una forma muy extraña. Esa risa que yo hice, guajaja, que yo escuché en mi cabeza, Ujú. esa risa él la escuchó de mí, A través del teléfono. ajá, de mí, saliendo de mí, ¿me entiendes? Y bueno, después de eso, como te digo, no pude dormir, nada por el estilo, y me pongo en contacto con esta persona que me había dicho todo eso. Y cuando le hablé y le pregunté, bueno, eso es otra cosa, me eliminó y no me respondió nada por el estilo, absolutamente nada. En ese momento pedí protección para mí, al universo, a Dios, que por favor me protegiera y todo el cuento. Y resulta y acontece que cuando llegué a mi lugar de trabajo, en el que trabajaba en ese entonces, llega una señora, le estoy hablando de una señora de 40, 50 años, me abraza y me pide disculpas y perdón por todo lo que ella me había dicho, hecho a mí. O sea, básicamente, este mal fue manipulado para entrar en ti, fue enviado. Exactamente. No sé si atribuírselo a la señora, no sé. Pero, ¿de qué otra forma te pediría perdón Es que claro, si no te hizo nada? lo incluí, ¿por qué? Porque es la respuesta más lógica que tengo a que me haya pasado todo lo que me pasó estando con ella también compartiendo diariamente. Entonces fue una experiencia. Que no solamente el mal te llega porque sí, a veces alguien te lo envía y esta persona es doloroso, pero puede ser quien menos lo esperes. Puede estar más cerca de ti de lo que crees. Pudo haber sido que lo esperaba igual, pero no pensé que su fuerza fuera tan, Tan fuerte. valga la redundancia, Sí. real. Igual, wow, me dejaste como impactado sin palabras porque trato de ponerme en tu lugar y no sé, sentiste como, no te dolió como el cuerpo, Me dolió esto aquí, porque algo en hacia común arriba. que tienen todas las personas, yo no soy espiritista ni nada de eso, pero me gusta escuchar estas historias. No Este, somos expertos tampoco, tampoco, solo contamos solo las contamos. vivencias y lo que leemos por ahí y lo que nos cuentan ustedes. Y todas las personas lo que tienen en común, al menos todo lo que yo he escuchado de una persona que ha sido poseída o ha perdido el control en sí de ella misma, Ujú. es que después de que estas entidades salen de su cuerpo se sienten como adoloridos, como muy mal físicamente, como que si hubiesen hecho como 70 Cansada. horas de ejercicio, bien cansado. Cansada sí me sentí. Adolorida del cuerpo no. Sí aquí, delicado, pero cansada me sentía un montón. O sea, yo luché con algo. Mm, No fue un sueño. Luché con algo por seguir en mí. ¿Me entiendes? Entonces fue más que un cansancio corporal o físico, un cansancio mental entiendo. horrible. Que estas cosas hay que tenerlas muy delicadas. Bueno, yo creo que a todos hemos sentido cosas. Algunos nos negamos más que otros Ujú. por no querer indagar más en el tema, como esa vez que te llamé. Resulta que yo llamé a mi amiga Connie porque saliendo de grabar un video como estos, yo voy conduciendo hacia mi casa, voy de lo más tranquilo. Cabe destacar que yo tomo siempre todas mis medidas de seguridad antes de que me vayan a decir, no, pero es que no, pudiste haber sido tú. Yo tomo todas mis medidas de seguridad. Me pongo mi cinturón, coloco en neutro el auto, bajo mi freno de mano, prendo las luces y me voy a mi casa. Pasamos el micrófono. Y como en el trayecto, como unos 5 minutos después que voy conduciendo, llegando a mi casa, tengo una persona sentado al lado en mi coche y mi tablero del auto decía que se ponga el cinturón. Claro, mira, ya se quitó. Se fue ya.
Espera, se fue ya. Pero, weón, de verdad, que se pusiera el cinturón, que se pusiera el cinturón. Aquí al lado. ¿Veías lo que estaba titulando, no? Mira, mira. Mira, mira, ahí. Y eso sonando. Y eso solo pasa cuando llevo peso sentado aquí al lado. Esto es real, es real. El video y todo. Y ese solamente puede sonar cuando lleva peso encima. Cuestión que no llevaba. Obviamente cabe recalcar que el asiento estaba vacío. Y sentí un escalofrío, gente, que horrible, horrible. Estas cosas son muy fuertes, al menos. Antes de decir que antes de que Anthony saliera de acá de la casa, estábamos guardando el equipo, guardando las cosas tranqui, y de repente suena en el ventanal de mi casa 3 golpes. 3 golpes que una suscriptora nos dejó en el video en el primer video paranormal que De la hicimos, parálisis. de la parálisis del sueño. Que los 3 golpes son una falta de respeto a la trilogía. ¿Cuál es esta trilogía? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El número impar siempre es el malo. Y después de eso quedamos como, vaya, ¿qué pasó acá? Oramos, le pedimos a Dios que se llevara todo lo malo. Me parece que se lo llevó el Anthony. Parece que Diosito se lo tomó muy en serio y me dijo, tú como que tienes el coche Déjalo y en ahí te el lo camino. monto. Déjalo en el camino, te dijo. Oye, o sea, nosotros dejamos un espacio siempre para bromear dentro de Ajá. esto porque no sabe Siempre la tensión que se siente cuando relatamos esta horrible. historia. Y es necesario liberarlo un poco. Pero Ajá. sí, gente, de momento de esto hay pruebas. Lo único que se me ocurrió hacer fue llamar a la Connie porque yo no quería sentirme solo dentro del auto. Entonces, de una forma u otra, la llamé por videollamada y ella iba a estar ahí. Claro, lo cuidé. ¿Entiendes? Lo cuidé porque lo tengo a salvo aquí. Entonces, es como eso. Sentí un escalofrío horrible. A pesar de eso, no me detuve, seguí conduciendo a mi casa. Y una cuadra antes de llegar a mi casa se bajó. Se bajó, no se sintió más, se fue. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Te protegió. Pero Bueno, hoy comenzamos el capítulo protegidos. Así sí, que hoy esperemos que hemos todo ande bien. tomado nuestras precauciones espirituales. ¿Tienes escalofrío? Sí. Esto lo hacemos por ustedes, para que ustedes nos cuenten también sus historias personales, porque queremos saber si alguien más lo ha vivido. Claro, Si yo quiero saber si real son cosas que, bueno, yo no creo que sean solo cosas que me pasan a mí, pero déjenos en los comentarios cuáles son sus historias paranormales, que a medida que las vayamos leyendo, las vamos a ir trayendo aquí a esta esta plataforma y este canal. Recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar su historia, que no les cuesta nada. Y para darle a nosotros like. significa mucho. No le vamos a quitar ni un segundo. Así que eso. Que tengan una muy linda noche, que sueñen con los angelitos. Su nombre es Connie, el mío Tony. Y esto fue Dementes sin filtro paranormal. Chao, chao.